Observamos mueble aéreo en buen estado, mueble inferior, se observa carpintería en buen estado, instalación del gas, bordes y filos en buen estado. Observamos parte interior con enchape color azul en buen estado, con algo de suciedad. Observamos parte externa en muy buen estado, lateral con enchape color azul, bisagras en buen estado, parte inferior en buen estado, entrepaño en chapado azul, en enchape azul en buen estado, parte interna de las puertas en buen estado. Observamos que del enchape sale un cable por esta parte. Mueble en buen estado, carpintería se observa en buen estado, agarraderas correctamente sujetas, fondo en buen estado, fondo en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Parte interna se observa enchape color azul, muro en muy buen estado, parte superior en buen estado. Se observa un mesón con un lavaplatos del cual no está la rejilla de desagüe. Observamos un filtro, el cual está funcionando correctamente, purificador en buen estado, sin golpes ni desportilladuras. En la parte superior del filtro observamos un chazo y una perforación. Observamos que el tomacorriente funciona. Observamos el tomacorriente ya con la tapa algo amarilla, bordes del mesón metálico en muy buen estado. Observamos la parte inferior con un mueble en madera que se evidencia en buen estado. Parte interna del mueble observamos filtro de agua, observamos instalación hidráulica y enchape en muy buen estado. Parte interna de la carpintería se evidencia en buen estado, parte interna de la carpintería en muy buen estado. Por esta parte nos encontramos con una gaveta con su fondo con algunas manchas, gaveta en buen estado con algunas manchas, puerta y entrepaño color blanco con algunas manchas, enchape azul en buen estado. Observamos una ventana y un muro con marco sin puerta que nos da acceso al patio. Ventana con marco metálico y vidrio en muy buen estado. Ventana ya con algo de óxido, marco sin retoque de pintura, ventana algo dura. Se observa el enchape fisurado, ya resanado. Enchape por demás en buen estado. Enchape sí se observa con algunas pequeñas fisuras, pero en general en muy buen estado. Observamos el piso de la cocina en porcelanato formato amplio, porcelanato en muy buen estado, sin golpes, sin desportilladuras, cubierta color blanco en marañón. Observamos plafón con bombillo en buen estado, borde de viga en muy buen estado. Por esta parte plafón sin bombillo, cubierta color blanco en muy buen estado. La cubierta no se evidencia con rastros de humedad, bordes en muy buen estado. Ingresando hacia el área de patio, observamos enchape de piso color blanco con algunas manchas de óxido, enchape de piso con algunos rezanes, una rejilla. Observamos la parte superior, reja de seguridad. Se observa la canal de la cubierta de la casa, el tubo de desagüe de las lluvias. Observamos muro color enchape color azul en muy buen estado, enchape de muro en muy buen estado, una repisa con tabla sobrepuesta. Repisa no está correctamente sujeta, no está correctamente anclada a la pared. Observamos unos tubos color verde y blanco, borde de muro con una dilatación, borde de enchape con una dilatación,
vidrio y parte metálica del marco de una corredera, la cual tiene la mitad de su vidrio solamente. Se observa la parte exterior de la reforma del cuarto donde está el aire, donde estábamos anteriormente. Se observa la instalación del aire, se observa una pequeña repisa o planchón enchapado, se observa junto a la llave un resane de un faltante de cerámica, se observa un resane también en la parte inferior, punto para la lavadora con su respectivo desagüe, caja eléctrica a la vista, se observa muro color azul, observamos un lavadero en chapado color azul, ya con algo de óxido, tanque llenando correctamente, lavadero con su rejilla de desagüe, lavadero con su enchape algo desportillado, muro color azul, por esta parte junto al lavadero con unos pequeños perforaciones, con unas conchazos y unas con tornillos. Observamos que la llave se encuentra algo oxidadas, los muros con algo de resanes, esa parte falta su resane, su enchape, perdón. Observamos una parte del segundo piso. Procedemos a pasar a lo que es pasillo hacia el segundo piso. Observamos un baño auxiliar en el primer piso junto a las escaleras, baño auxiliar con marco metálico y puerta en madera con nuestras salpicaduras de pintura, puerta en madera con la parte inferior con algo de resana, el borde resanado, en general en buen estado. La puerta no me relaciona ya al momento del video. Muro color blanco en buen estado. Vamos a verificar la parte interna de la puerta, parte interna del marco, se evidencia en buen estado. Parte interna del marco en buen estado, parte interna de la puerta se evidencia en buen estado. Parte inferior interna se observa con múltiples desportilladuras, puerta con múltiples manchas de pintura, muro color blanco pintado correctamente, enchape de 2 tonalidades, enchape ya con manchas de pintura, enchape de 2 tonalidades con manchas de pintura. Observamos el enchape de piso en buen estado con algunas manchas y algunas rayaduras de desgaste, rejilla de seguridad. Observamos lavamanos en buen estado, instalación hidráulica, nos observa pedestal ya abriendo correctamente, cerrando correctamente, rejilla correctamente sujeta, lavamanos no se observa con golpes ni esportilladuras. Observamos una ventana tipo persiana, vidrio en buen estado, vidrio con textura manchado, marco sin pintar, bordes de ventana en muy buen estado, muro color blanco, se observa parte interna de las escaleras en buen estado, pintadas color blanco, muros color blanco, muro con un toallero en buen estado, muro con encendedor, portapapel sin su tubo en buen estado, enchape en buen estado, portajabón en buen estado, perchero en buen estado. Por esta parte observamos la llave de paso, observamos sanitario en buen estado, nos observa la tapa está a medias. Observamos que el sanitario no presenta golpes ni esportilladuras, sanitario se evidencia en buen estado, tanque se evidencia en buen estado. Procedemos a verificar alzando la tapa, se observa que el tanque en la parte interna se evidencia también en muy buen estado. Saliendo del baño, observamos antes de salir el resto de la cubierta, la cual se evidencia color blanco en muy buen estado. Observamos muro color blanco en muy buen estado, borde interno del marco en muy buen estado. Observamos por esta parte cubierta color blanco pintada en muy buen estado. Observamos pasamanos en madera en buen estado,
se observan huellas y contrahuellas en buen estado, escalera se evidencia en buen estado, pasamanos en muy buen estado, escaleras en granito en muy buen estado, borde de escalera en muy buen estado, observamos muro color blanco en muy buen estado, plafón con bombillo en buen estado, muro color blanco, pasamano en madera en muy buen estado. Observamos por esta parte muro color blanco, se evidencia en muy buen estado, pasamano en madera en muy buen estado, escaleras en buen estado, pasamano en madera en muy buen estado, subiendo, se observa un muro en muy buen estado, se observa para este lado una perforación en el muro, muro color blanco en muy buen estado, encendedor pintado en muy buen estado, observamos una claraboya con sus bordes en buen estado, observamos carpintería de los pasamanos que están ya con algo de desgaste, con algo de peladuras, observando a detalle la escalera no se presenta desportilladuras, granito correctamente, por esta parte hay una pequeña separación. En el pasamanos encontramos un pasillo con varias puertas. Por este lado nos encontramos con un piso en buen estado, nos encontramos con una cubierta color blanco en muy buen estado, cubierta color blanco en muy buen estado. Grabando de este costado observamos la cubierta en buen estado, plafón en buen estado, marco de puerta metálico con su puerta en madera, la cual presenta múltiples peladuras. En la parte inferior unas pequeñas desportilladuras, no me relaciona llave, la puerta, parte interna de la puerta, puerta en madera, muro color blanco, bordes y filos en muy buen estado, puerta con múltiples salpicaduras de pintura, parte inferior con algunas pequeñas desportilladuras. Observamos muro color blanco, piso con guardaescobas completo, un rezán en la parte superior, se observa muro color blanco, toma corriente doble, observamos muro color blanco, ganchos con su tubo perchero en muy buen estado, observamos una ventana con marco metálico y vidrio en muy buen estado, ventana con vidrios tipo perchero, con un faltante de su vidrio hacia este costado, hay un faltante de su vidrio y para este vidrio presenta un vidrio esportillado. Muro color blanco con dos perforaciones, un plafón con bombillo, parte inferior, guardaescobas completo, toma corriente pintado en buen estado, se observa las dos perforaciones más detalladamente, se observa un closet y una repisa para maletero en muy buen estado, carpintería de closet se observa en buen estado, closet no abriendo en buen estado, entre paños con carpintería en muy buen estado, fondo de closet sin pintar, piso se observa algo levantado, observamos un fondo de closet sin pintar, observamos el tubo perchero partido, marco de closet se observa con múltiples manchas, closet
en buen estado, sin pintar. Piso se observa con múltiples fisuras, con guardaescobas completos. Acá se alcanzan a percibir las fisuras en el piso. En el piso no se observan golpes, pero sí se observan múltiples fisuras. Esta parte sí son unas pequeñas desportilladuras con algo de profundidad. Cubierta en machimbre, la cual se evidencia en buen estado. Se observa que el machimbre no presenta humedad hasta el momento del video. No se evidencia humedad en el machimbre al momento del video. Saliendo de la habitación, seguimos por el pasillo donde encontramos un muro con filos y bordes en buen estado, marco en buen estado, un marco metálico pintado color blanco, marco metálico en buen estado, parte interna del marco en buen estado. Se observan bisagras en buen estado, se observa la puerta en buen estado. Puerta se observa en buen estado. La puerta está relacionada con tres llaves, chapa con 3 llaves, las cuales están funcionando correctamente. Parte interna de la puerta se encuentra con desportilladuras. Internamente la puerta tiene un ganchito y tiene una perforación, unas pequeñas perforaciones, salpicaduras de pintura. Puerta con múltiples salpicaduras de pintura, pero en general en buen estado. Muro con una ventana con un vidrio con estampado, con textura. Encontramos un closet, entrepaño, un aire acondicionado y restos de un ventilador. Entrepaños en muy buen estado, entrepaños en muy buen estado. Perchero en buen estado, entrepaños en buen estado, parte inferior en chape algo levantado. Closet con múltiples salpicaduras de pintura. Marco pintado, color blanco en general. Closet con carpintería en buen estado, con salpicaduras de pintura en su parte externa. Parte interna observamos que no hay retoque de pintura. Observamos que no hay retoque de pintura. Observamos fondo de closet sin retoque de pintura, entrepaño en buen estado, tubo perchero en buen estado. Puertas deslizando correctamente, fondo sin retoque de pintura como dije anteriormente, y a parte inferior en el chape está algo sobresalido. Muro color blanco en buen estado, muro con un pequeño resane en su parte superior, muro sin perforaciones en general, en buen estado. Plafón, toma corriente doble en buen estado. Muro color blanco en muy buen estado. Muro con plafón y bombillo en buen estado. Guardaescobas completo. Por esta parte guardaescobas se encuentra partido. Piso en buen estado. Piso con algunos pequeños resanes. Pero en general en muy buen estado. Parte superior se observa una perforación, observamos una cubierta en machimbre en buen estado. Cubierta en machimbre no se evidencia con rastros de que hubo una humedad. Observamos cubierta en machimbre en muy buen estado. Aire acondicionado con su respectivo control, aire encendiendo correctamente.
y apagando correctamente hacia la parte donde está el plafón, observamos una pequeña perforación con un tornillo en el muro. Observamos una puerta con marco en madera, puerta en madera en evidente buen estado. Se observa una chapa de poma redonda, la cual no tiene copia de su llave. Observamos parte interna de la puerta en evidente buen estado. En buen estado se evidencia parte interna del marco en buen estado. Puerta conduce a un cuarto, el cual tiene closet, muros color blanco, muro con plafón y bombillo, encendedor, toma corriente doble y tapa ciega. Se observa y se siente que hay olor a humedad en este cuarto. Pisos y bordes de muro en buen estado. Muro color blanco con su toma corriente en muy buen estado. Hacia la parte donde está la ventana observamos que hay icopor pegado. Muro color blanco en muy buen estado. Toma corriente doble en muy buen estado. Tubo perchero en muy buen estado. Muro color blanco sin perforaciones en muy buen estado. Por esta parte observamos muro color blanco en muy buen estado. Muro sin perforaciones, color blanco en muy buen estado. Guardaescobas completos. Observamos muro color blanco en muy buen estado. Observamos piso en muy buen estado con algunas pequeñas dilataciones. Guardaescobas completos. Guardaescobas junto al closet con rezanes. Piso con múltiples fisuras. De este tipo, fisuras delgadas, rezanes en el guardaescobas junto al closet. El closet lo podemos observar con muchas salpicaduras de pintura. Puertas con carpintería en evidente buen estado. Se observa un rezane en el fondo del muro del closet, fondo sin pintar, entrepaño con detalles, muro con puntilla, fondo enchapado correctamente, dos gavetas, fondo de gavetas en muy buen estado, gavetas sin riel en muy buen estado, gaveta con fondo en muy buen estado, no se observa la gaveta que esté soplada, se observa fondo en muy buen estado, con algunos pequeños ya rezanes en la pared. Closet con pequeñas, pero en general en muy buen estado. Observamos fondo de closet y entrepaños en buen estado, entrepaños con algunas pequeñas desportilladuras, por eso tienen cinta. Fondo de zapatero en buen estado. Observamos una cubierta con rastros de que hubo humedad, cubierta con manchas amarillas, con rastros de humedad. Cubierta con múltiples manchas amarillas. Ganchos y tubo cortinero en buen estado, guardaescobas completos. Saliendo de la habitación, ingresando nuevamente al pasillo, nos encontramos con otra puerta, bordes en muy buen estado, muro en muy buen estado, color blanco, guardaescobas completos, piso de esta área en muy buen estado. Observamos una puerta con marco metálico pintado color blanco en muy buen estado, puerta con
unos detalles de desportillado en la parte inferior. Puerta no me relaciona llave. Parte interna nos encontramos con un baño. Parte inferior, desportilladuras en la puerta. Puerta con manchas. Parte superior, una ventana tipo persiana con un faltante en su vidrio del medio. Nos encontramos con un muro con enchape color gris y enchape con detalles de estampados en muy buen estado, un tubo cortinero en muy buen estado, parte superior, muro color blanco con unas pequeñas manchas, cubierta con pequeñas manchas en muy buen estado, plafón con bombillo en buen estado, enchape correcto en muy buen estado, una repisa en madera en buen estado, cubierta, enchape en muy buen estado. Nos encontramos con un portacepillos sin su respectivo vaso. Nos encontramos con un lavamanos con su pedestal en buen estado, piso con enchape en cerámica formato pequeño en muy buen estado, sin su rejilla. Por esta parte el lavamanos tampoco se evidencia con rejilla. Espejo, el cual tiene sus bordes ya algo desgastados, espejo con bordes desgastados, repisa en madera ya con desgaste, acá hay una rejilla sobrepuesta, sanitario en buen estado, sanitario se evidencia sin golpes ni estortillado, tapa de sanitario manchada, tapa de sanitario ya vieja, manchada, se observa correctamente sujeta, tanque de sanitario se observa, parte interna en buen estado, tapa en buen estado, enchape en buen estado, se observa el acrílico, color azul, funcional en buen estado, enchape y portapapel con su tubo en buen estado, dos portatoallas en buen estado, encendedor en buen estado, observa una mancha en su cerámica, la zona húmeda la encontramos con su rejilla sobrepuesta, encontramos una ducha sin su lluvia, encontramos un enchape correcto, jabonera en buen estado, enchape en buen estado, enchape de la zona húmeda en muy buen estado, se evidencia enchape en buen estado, ducha funcionando correctamente, cerrando correctamente, se observa resane y algo de suciedad. Junto a la dirección de la reja, en el pedestal se observan unas desportilladuras en su pego, unas fisuras en la tableta. Observamos muro color blanco con filos y bordes en buen estado. La casa se entrega pintada, guardaescobas completo. Observamos una puerta con 3 llaves, observamos parte inferior de la puerta en buen estado, parte superior de la puerta en buen estado, un hueco, la parte superior nos encontramos con una cerradura de poma en buen estado.